Muy buenos días, saludos a la comunidad archivística en todo Iberoamérica. Qué gusto acompañarnos en este segundo día de nuestro Congreso Archivístico Nacional. Hoy tendremos 4 conferencias a lo largo de la mañana y vamos a arrancar la jornada con Ricard Pérez Alcázar. Antes de darle la palabra a Ricard, les voy a mencionar una serie de indicaciones generales sobre cómo funcionan nuestras conferencias. Cada conferencista tendrá 20 minutos para hacer su exposición y al final tendremos 10 minutos para atender consultas. Vamos a escuchar 2 sonidos. Un sonido faltando 1 minuto para que el tiempo del conferencista termine y otro sonido cuando el tiempo se haya acabado. Pueden escribir sus consultas en el chat que la plataforma nos ofrece para este fin. Cuando el conferencista empiece a hablar, por favor, recuerden no usar identidad anónima para que sus preguntas puedan ser tomadas en cuenta. Cuando suene la campana que indica que falta 1 minuto, el chat de preguntas se cerrará. Vamos a ver. Los motivamos a votar por las preguntas que les parezcan más interesantes, porque esas son las que van a tomar nuestros compañeros de apoyo para que el conferencista responda. Siéntanse en la libertad de compartir el enlace de estas conferencias con amigos o colegas si sienten que la información les puede ser de utilidad. Es un enlace totalmente abierto y público. Cuando la conferencia termine, vamos a tener una pausa para observar un material audiovisual. Y al final de la mañana les facilitaremos un enlace a un cuestionario de evaluación que les agradecemos mucho llenar. Procedo ahora a leerles brevemente el recorrido profesional de nuestro próximo expositor. Ricardo Pérez Alcázar es jefe de área de gestión documental y archivo electrónico de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Gobierno de España, jefe del área de gestión documental, ya eso se lo leí. Gestiona la Secretaría de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, también es el secretario de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, CENEDA, participa en grupos de trabajo interministeriales de administración electrónica. Ha sido coordinador del proyecto para la elaboración e implementación de un modelo de gestión documental en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, RTA. Buenos días para los que estamos de este lado del Atlántico y buenas tardes para Ricard. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le cedemos la palabra en este momento. Hola, muchas gracias por la presentación, Maureen. Buenos días a toda la comunidad archivística de Costa Rica, que por el número de inscritos que me han facilitado se han reunido aquí numerosísimamente para no perderse este 32º Congreso Archivístico Nacional, en este caso orientado a los archivos en tiempos de pandemia. Muchas gracias también, como no, al Archivo Nacional de Costa Rica por la invitación y en concreto, y en orden protocolario, espero no equivocarme, Alexander Barquero, el director del Archivo Nacional, por la confianza depositada al darme la oportunidad de tomar la palabra para reflexionar aquí con ustedes hoy y ahora sobre el papel de los archivos y sus profesionales en tiempos de crisis. También agradecer a Ivania Valverde, la jefa del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, por gestionar tan eficazmente la coordinación de este congreso. Y también a Javier Gómez, a Rodrigo González y a Gabriela Soto, que como cabezas visibles, al menos para mí, del equipo técnico de profesionales que desde el archivo han solucionado los temas logísticos para facilitar esta mi intervención. Bueno, les voy a compartir ya la presentación. Mi intervención se inscribe en esta segunda jornada del Congreso que tengo el placer de compartir con profesionales de la talla de Esther Cuixlaroix, Yerko Andrés Quitral de Cordero y Rocío Pastor, a quienes saludo de manera virtual, confiando ciegamente, literalmente, en que se respete el programa y que todos y cada uno de ellos aparezcan en su orden establecido.
Un título tan generalista como el papel de los archivos y sus profesionales en tiempos de crisis requería ser acotado. En una ponencia de apenas 20 minutos, ya menos, había conceptos que no quería obviar: la gestión documental, la gestión de la información, la veracidad de la información. Pero tampoco quería introducir ni podía demasiados elementos, porque todos los conceptos que barajaba, al fin y al cabo, desembocaban y concluían en una misma finalidad, que es la de transmitir la idea del archivo como un elemento motriz para la gestión documental. Por ello, finalmente decidí acotar estas intenciones con el subtítulo de interoperabilidad, disponibilidad y transparencia, porque estos son estrictamente los ejes sobre los que pivota esta reflexión. Las simples premisas sobre las que abordamos la reflexión sobre el papel de archivos y archiveros en situaciones de emergencia son las siguientes. En primer lugar, la importancia del desarrollo de una administración electrónica ágil y un archivo electrónico seguro. En este sentido, decir que la administración electrónica no puede suponer en ningún caso un obstáculo o impedimento para el desarrollo de una gestión documental, que es la que permite generar confianza tanto en el tramitador como en el ciudadano, con independencia del uso que estos hagan de la información. Asimismo, la seguridad de la información, entendida tanto desde el diseño e implementación de un plan de preservación digital, como de la debida confidencialidad de los datos sensibles y sus consecuentes restricciones legales. En segundo lugar, la segunda premisa trata sobre la disponibilidad y la interoperabilidad. En este punto, decir que la recuperación de la información debe estar asegurada durante todo el ciclo vital. El uso de esta información por agentes externos a nuestra organización, bien sean otras administraciones o la misma ciudadanía, debe estar previamente asegurado mediante la interoperabilidad, como medio para lograr una gestión eficiente de la información. Y en tercer lugar, tercera premisa, el fundamental papel de los archivos para garantizar la veracidad y el contraste de la información. La gestión documental y el servicio de archivos entendidos, por lo tanto, como elementos de transparencia. De modo grueso, recordemos que la interoperabilidad, legalmente, nos exige como administraciones públicas la construcción de una arquitectura técnica, semántica y organizativa que posibilite el intercambio de información, bien entre administraciones o bien entre la administración y la ciudadanía. La disponibilidad, por su parte, nos remite a esa característica asumida tradicionalmente desde los archivos, que facilitan a través de los profesionales como una intermediación entre la documentación y el usuario, y que se consuma en la recuperación de la información de manera pertinente, con independencia del momento del ciclo vital en que se encuentren los documentos. Esta recuperación culmina con la puesta a disposición. Finalmente, la transparencia no solo debe entenderse como el mero cumplimiento de una exigencia legal, sino como la expresión de una voluntad o compromiso en un servicio de calidad. La mejor manifestación de la transparencia no debe ser la simple publicidad de su pretendido ejercicio, sino la exigencia del cumplimiento de unos indicadores que nos permitan calibrar su real expresión. Para el seguimiento de esos indicadores podemos disponer de un cuadro de mando integral, una herramienta de gestión que consiste en una estructura dinámica de indicadores estratégicos, cuya información debe permitir calibrar a nuestras organizaciones la incidencia real de nuestras líneas de actuación, al establecer una medida cuantificable, y esto es importante, entre lo perseguido y lo obtenido. La interpretación de estos indicadores deben servir, por lo tanto, para consolidar o bien políticas o bien corregir determinadas perspectivas de nuestros propios proyectos. Las funciones del servicio de archivo y la intervención, por consiguiente, del archivero se inician desde el mismo diseño informático de cualquier procedimiento administrativo o trámite no reglado, que va a materializarse ineludiblemente en la cumplimentación de determinados campos y registros de una base de datos
o bien la acumulación de documentos electrónicos y metadatos en un sistema de gestión documental. En otras palabras, la implementación de la gestión documental garantiza un seguimiento desde el servicio de archivo de toda aquella producción documental generada por nuestras organizaciones como un cumplimiento material de sus funciones y competencias. Esta gestión documental, este seguimiento que se inicia desde la misma etapa de producción o tramitación, es el tratamiento integral que posibilita la normalización de todos aquellos procesos que coadyuvarán en el conocimiento, en extensión y profundidad, del modo de evidenciarse las competencias de nuestra organización. Estos mismos procesos son los que conllevarán que el archivero sea el mejor conocedor de toda la información generada. Pero, y aquí me detengo, ¿por qué insistir en este concepto sencillo de la materialización, de la recuperación y de la disponibilidad? Ante una solicitud de información, generalmente los servicios de archivo disponen de una primera respuesta, ya preparada y aprendida, que orienta hacia la consulta de determinados fondos o series documentales. En función de la materia de consulta o del periodo histórico solicitado, el archivero habitualmente sugiere la revisión de determinados instrumentos de descripción. Además, en el mejor de los casos, si se dispone del tiempo suficiente, incluso puede atinar con esos expedientes concretos que quizá respondan con absoluta concreción a la información que se requiere. Este tipo de respuestas siempre se producen ante la necesidad informativa sobre hechos que ya han sucedido, sobre acontecimientos que ya han finalizado. Pero en una situación de emergencia, la información que se puede solicitar a nuestra organización o que nuestra misma organización requiera, es más que probable que se relacione con acontecimientos que estén sucediendo y probablemente sobre expedientes que todavía no hayan finalizado. Y desde esta situación de emergencia, que es la que delimita en su subtítulo este mismo congreso, les formulo la siguiente pregunta. ¿Estarían el servicio de archivo y sus profesionales capacitados para responder? ¿Cuál sería su aportación? La respuesta, evidentemente, depende de si existe una gestión documental. Los profesionales de archivo, integrados en equipos interdisciplinares, son quienes deben liderar la normalización de los procesos. El conocimiento en profundidad de los sistemas de gestión es el que otorga en definitiva la capacidad de interrogar a los metadatos, a sus distintas entidades y a sus distintas categorías. Lo mismo se podría aplicar respecto de la identificación de las bases de datos, no nos olvidemos. Los roles y responsabilidades de todo el personal de la organización, los procesos archivísticos, la correlación de las aplicaciones y de bases de datos, los perfiles de acceso, los calendarios de conservación, el perfil de metadatos y el cuadro de clasificación funcional son elementos y consideraciones que deben quedar expuestos en un documento denominado Política de Gestión de Documentos Electrónicos que haya suscrito a su máximo rango nuestra organización. Es a través de este documento que toda nuestra organización debe quedar enterada de cuáles son las reglas y los compromisos para un buen servicio documental. Este documento de compromiso y de transparencia debe ayudar, por lo tanto, a mejorar el posicionamiento del servicio, de nuestro servicio de archivo. Solo un apunte en este tránsito. La implementación de la gestión documental puede significar, en algunos casos, esperemos que los menos, la necesidad de iniciar una gestión del cambio en nuestros servicios, en nuestras organizaciones. Esta gestión del cambio tenderá a deshacer la férrea estructura estanca de nuestras organizaciones, malentendida muchas veces como la suma de unidades o departamentos que son de facto independientes. La gestión del cambio implica, pues, la normalización de los procesos archivísticos y la puesta en funcionamiento
de unidades dinámicas capaces de establecer puntuales alianzas en función de la materia de los proyectos asociados a estos procesos. Pero ya salvando este último apunte y recobrando el discurso, no olvidemos que luego de recuperar esa información, para disponer de ella, deberíamos saber si nuestros sistemas de gestión fueron diseñados para ser interoperables. Tras haber participado en equipos interdisciplinares y haber puesto en marcha los sistemas de gestión de documentos, también nosotros, como profesionales, habremos tenido que solventar una adecuación a las exigencias normativas en el caso de la interoperabilidad. Porque para alcanzar la característica de la disponibilidad, no se olvide, está siempre acompañada de la autenticidad, de la fiabilidad y de la integridad, la interoperabilidad es una exigencia. De este aspecto se depende fundamentalmente para poder responder a la pregunta de si desde los servicios de archivo se puede prestar algún apoyo en caso de una situación de emergencia. Interoperar equivale a comunicarse adecuadamente, a conducir por pasarelas adecuadas los datos que vamos a compartir o a difundir. Para solventar las cuestiones y desglosarlas relacionadas con la interoperabilidad técnica, se deberá abordar el uso de estándares abiertos. Para el uso, clasificación e interpretación de la información, la interoperabilidad semántica exige el uso de modelos de datos y herramientas comunes. Y en tercer lugar, para facilitar la colaboración entre diferentes entidades, la interoperabilidad organizativa requiere la elaboración de inventarios de información y la publicidad de las condiciones de acceso. Para ilustrar esta estrecha relación entre la interoperabilidad y la disponibilidad, no he podido evitar fijarme en la exhibición diaria de los datos referidos a la evolución del COVID-19. Y para contextualizar y ejemplificar esta relación entre interoperabilidad y disponibilidad, voy a utilizar el caso español. El Ministerio de Sanidad es el organismo de la Administración General del Estado que facilita los datos globales sobre la evolución de la pandemia. Pero para obtener esta fotografía global, previamente recaba la información de 17 comunidades autónomas distintas, es decir, de las distintas entidades territoriales que se establecen en nuestro ordenamiento constitucional. Y a su vez, estas comunidades autónomas deben ser las que fiscalicen a través de sus, si existen, sistemas de información, los datos que generan los hospitales. Simplificando, sin interoperabilidad sería imposible una puesta en común de la información. Para aquellos ojos más escrutadores, confesar que el uso de esta imagen que ustedes están viendo, que efectivamente está fechada 9 de mayo, viene motivado porque la modificación del formato de la web de mi Ministerio de Sanidad ha derivado en el cambio de esta paleta de colores por una gama de grises. Por lo tanto, he preferido preservar el antiguo efecto visual de esta antigua lámina. Bien, no he podido sustraerme a hacer un seguimiento de la evolución de estos datos. Cifras de contagiados, fallecidos, ingresados en unidades de cuidados intensivos o personas curadas. Esa atención iba dirigida, por supuesto, a calibrar un deseable declive de la pandemia. Pero ese deseo de que las cifras negativas fueran decayendo se acompañaba de una inevitable pregunta por defecto profesional. ¿Deberíamos estar participando como archiveros en la recuperación y puesta a disposición de estos datos? A raíz de esta pregunta, les invito a un ejercicio de imaginación. Imaginemos que todos los hospitales dispusieran de sistemas de gestión documental y de áreas o servicios de archivo. Y puestos a imaginar que incluso dispusieran de uno o varios profesionales cualificados. Ahora sí, con estas premisas, ¿quiénes deberían estar ofreciendo esta información? ¿Los archiveros? ¿Estamos verdaderamente convencidos de que deberíamos ser nosotros? Las cifras ofrecidas se refieren a datos,
¿Han sido extraídos estos datos de expedientes personales, de bases de datos del registro? Sin pretensión de criticar una gestión que desconozco, porque sinceramente no dispongo de información que me ilumine sobre la metodología que se está utilizando, ni sobre qué profesionales están aportando los datos clínicos, solo quiero reflexionar sobre lo que sería una situación utópica en la que los archiveros fuéramos quienes estuviéramos proporcionando esta información. Por lo tanto, ante una situación en la que los archiveros de los hospitales fueran consultados sobre los datos de contagiados, fallecidos, ingresados en unidades de cuidados intensivos o personas curadas, ¿cómo responderíamos? ¿De qué herramientas, sinceramente, dispondríamos para recuperar esa información? Más preguntas. ¿Tendríamos acceso a las bases de datos para exportar los campos pertinentes y cuantificar los totales? ¿Tendríamos acceso a los sistemas de gestión para marcar los metadatos de gestión necesarios para recuperar esa información? Más preguntas todavía. ¿Deberían ser las unidades productoras o tramitadoras las que preguntaran a sus sistemas o bases de datos porque en realidad hemos establecido previamente algún tipo de contacto con estas mismas unidades? ¿Saben que existimos? Ahora volvamos a nuestros servicios y pongámonos en otra situación. Una situación en la que se nos solicitan datos sobre expedientes abiertos o bases de datos que no han sido transferidas todavía a nuestros archivos. Antes hablábamos de disposición, de una obligada disposición de nuestros datos con independencia de su estado de tramitación. ¿Deberíamos tener acceso siquiera a las aplicaciones o bases de datos que se están utilizando desde las unidades tramitadoras? Probablemente, y digo probablemente, no sería necesario tener acceso para disponer de la información que se nos pide, siempre y cuando tuviéramos los canales para, a su vez, solicitar esa información a las unidades. El archivo, entonces, en ese caso, sería el canalizador de la salida de esa información hacia el solicitante, con absoluto respeto, por supuesto, a la confidencialidad debida y al uso de estándares abiertos que permitieran, hemos dicho antes, la exigida e incuestionable interoperabilidad. El archivo es el eje que debe gestionar la información, liderar la gobernanza de la información en nuestras organizaciones. Esta gobernanza significa establecer vínculos necesarios con otras unidades como las de estadística, tecnologías de la información y comunicación, atención al ciudadano o cualquier otra. Porque debe prevalecer la idea de que el archivo, en el desarrollo de sus funciones de gestión documental intransferibles, es el servicio que mayor y mejor comprensión global tiene de la complejidad de la masa informativa y documental que generan nuestras organizaciones. Y para ser capaces de liberar información hacia quienes nos la solicitan en tiempos de urgencia, quizás también previamente deberíamos preguntarnos si somos capaces de aceptar nuevas categorías en la entidad documento. Dicho de otro modo, ¿estaríamos dispuestos a asumir que en el futuro más cercano al archivo se le solicitarán datos y no documentos ni expedientes? ¿Seremos capaces de gestionar esos datos? Ya para terminar, querría apuntar que entendiendo esta gobernanza de la información como el conjunto coordinado de políticas, procedimientos, procesos y controles que como parte de la gobernanza corporativa abordan de manera integral y multidisciplinar la gestión de la información en las organizaciones, de forma que pueda satisfacer los objetivos institucionales, las expectativas de las partes interesadas y, como hemos dicho ya, los requisitos legales y reglamentarios, y aquí estoy citando a mi compañero Francisco Fernández Cuesta, los archivos están condenados a liderarla si no queremos vernos abocados a dejar de ser elementos estratégicos. Porque ahora sí, ya enseñando el final de la presentación, no nos quepa la menor duda de que la gestión de la información es estratégica.
En tiempos de emergencia, los datos, los documentos, la información, permiten tomar decisiones técnicas amparadas en la certidumbre de que los antecedentes y las evidencias que se han recuperado son veraces y, por lo tanto, de un valor incalculable para una lúcida toma de decisiones para nuestras instituciones. Para el ciudadano, en consecuencia, el archivo se convierte en un servicio clave e insustituible para interpretar y valorar esas mismas decisiones, esas mismas tomas de decisiones. Hasta aquí mi intervención. Les comparto mi correo electrónico por si fuera de su interés y les agradezco su atención. Saludos cordiales, virtuales y salud real para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricard, por inaugurar esta mañana el ciclo de conferencias que tenemos en el marco de nuestro congreso. Vamos a proceder ahora a destinar 10 minutos aproximadamente para responder preguntas. Permítanme para revisar lo que nos han enviado nuestros compañeros que están dedicados a esta tarea. La primera pregunta, Ricard, dice lo siguiente. ¿Qué estrategia de diseño de sistema electrónico es procedente para un sistema de gestión documental post-pandemia? Bueno, no he insistido en el concepto de reflexión, pero a mi reflexión es compartir un discurso breve con pocos conceptos. Entonces, ni siquiera he hablado de estructura de metadatos, pero evidentemente, así como el cuadro de clasificación, el calendario de conservación, la tabla de acceso, son instrumentos ineludibles de gestión documental, según la misma norma ISO 15489, también lo es la estructura de metadatos. Y es esa estructura de metadatos la que debe hacernos compartir obligatoriamente tanto los mismos campos de información como la misma manera de cumplimentarlos. Porque es así, de esta manera nos va a permitir poder reutilizar la información de la manera que nos convenga con independencia del motivo de nuestra consulta. Entonces yo creo que un elemento primero y fundamental sería pues, una estructura de metadatos. Muchas gracias. La pregunta número 2 dice de esta manera. La mayoría de las empresas están funcionando con las nuevas estrategias que es home office. ¿Qué tan preparados estaban los archivos y los archivistas para asumir estos escenarios? A ver, aquí voy a confesar algo inconfesable públicamente. Yo trabajo en un servicio central de una administración como es la Subdirección de Archivos Estatales, que en realidad coordina los archivos. Entonces, yo, dado mi trabajo de programación y coordinación, para trabajar desde mi casa, como yo estoy haciendo, puedo hacerlo al 100% de igual manera que presencialmente podría hacerlo mi ministerio. Pero es cierto que aquella persona que está trabajando en un archivo, para hacer trabajos de valoración, de identificación, de descripción, teniendo presente la documentación, es imposible hacerlo desde su casa. Sí que hay aspectos del trabajo de archivos que sí que podrían hacerse, por ejemplo, la resolución de consultas, pero hay un trabajo de back office, en este caso, utilizando la palabra office, que los archivos yo creo que ineludiblemente hay que hacerlos de la misma situación del archivo. Pero sí que es cierto, por otro lado, y no quiero extenderme más en la respuesta, que las herramientas informáticas como tales son herramientas, entonces de manera inteligente siempre puntualmente nos dan respuestas a momentos en los que no podemos trabajar de otra manera. Entonces, bienvenidas sean, pero yo creo que no van a cubrir, de momento hasta ahora, por el carácter material, por lo menos del soporte papel, cuando estemos en electrónico, que hablamos de otra situación, mientras haya soporte papel, la presencia física del archivero en el archivo va a ser incuestionable. Muchas gracias. Vamos a escuchar la número 3. Dice, ¿qué políticas recomienda aplicar en el procedimiento de eliminación de documentos digitales? Bien, yo sé que Costa Rica está inmersa en, por lo menos conociendo la información poca que dispone Costa Rica a través de Alexander Barquero, el director del Archivo Nacional,
Sí que es cierto que, por ejemplo, en ALA hay un grupo de trabajo de documentos electrónicos y se está abordando una línea de acción como es la de digitalización con posibilidad de eliminar soportes originales. Bien. Para que primero la valoración, el proceso de valoración que puede trascender en una transferencia o en una eliminación, entendamos siempre que es subsidiar y eliminar, lo primero es valorar. Lo primero tiene que haber una comisión calificadora, una comisión con unos elementos, con perspectivas diversas, estén archiveros, haya abogados del Estado, haya personas de transparencia, haya gestores, haya administradores, para que se dé una decisión lo más consensuada y global posible sobre una cuestión que es fundamental para la gestión de la documentación, que es determinar si una organización quiere conservar o no su documentación. Entonces, partiendo de esta importancia del tema de la valoración, esto se multiplica en el ámbito de lo electrónico, porque lo electrónico, así como en el papel podíamos esperar recibir la documentación para valorarla, en lo electrónico la valoración es desde la génesis, a través de los metadatos, que nacen obligatoriamente en cuanto se diseña un procedimiento. Por lo tanto, en el ámbito de lo electrónico, y no sé si ya me he ido de la respuesta y de la pregunta, la valoración pasa a ser un primer proceso ineludible para poder a partir de ahí empezar a describir, empezar a difundir, empezar a gestionar la información. Dice la pregunta siguiente. Sí. ¿Considera usted que debe existir entonces una política para gestión de documentos y una política para gestión de documentos electrónicos? ¿O puede ser una misma política que abarque la gestión de documentos en cualquier soporte? Yo entiendo que es una única política que, con independencia del soporte, gestione la documentación. Es cierto que la resolución técnica de determinados procesos, como los de valoración en papel y valoración en electrónico, requieren de diferente manejo. En papel, las personas desalojan los depósitos y seleccionan la documentación que quieren eliminar. En electrónico, a través de los metadatos, se nos alerta que ha caducado su tiempo e informamos al sistema para que elimine. Es cierto que las técnicas son diferentes, pero los conceptos, a mi modo de ver, continúan siendo los mismos. Por lo tanto, y la última pregunta. Sí, perdón. Sí, la última pregunta, Ricard, dice lo siguiente. ¿Cuáles serán los cambios de paradigma que deben generarse a nivel superior en las instituciones para que sus archivos comiencen el paso a lo digital? Yo creo que el primer paradigma somos nosotros mismos. Ser conscientes que nuestro rol cambia, que, como he dicho en algún momento de mi ponencia, así como hasta ahora en los archivos eran bienvenidos personas con caracteres taciturnos y que se escondían en sus salas para únicamente describir sin contactar con nadie, esto en el mundo electrónico desaparece. Es decir, ese ratón de archivo no puede continuar existiendo porque tenemos que trabajar con personal de calidad, con personal de tecnologías de la información, con personal de atención al ciudadano, con personal de transparencia, con personal de protección de datos. Nuestro mundo se amplía positivamente a mi modo de ver. Entonces, eso lo veo yo como una fortaleza que nos debe obligar, eso sí, a multiplicar nuestros conocimientos si eran cortos ya. Por lo tanto, lo veo como una motivación en la adquisición de conocimientos antes que una remora en cuanto a que tenemos que dejar de trabajar solos. Así lo veo. Muchas gracias, Ricard, por habernos acompañado en esta mañana. Le comento que quedaron algunas preguntas que no pudimos responder por razones de tiempo, entonces los compañeros se las estarán haciendo llegar vía correo electrónico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de compartir, que es lo más bonito. Muchas gracias. Procedemos ahora a hacer una pausa audiovisual y cuando retornemos seguimos con la siguiente conferencia de esta mañana. No se vayan, por favor.